ingresos que, insisto, no ocurrió en salarios y no ocurrió en ingresos por cuenta propia, ocurrió en renta de la propiedad, que es un rubro que capta muy mal la CENEGUE. Entonces, por eso tenemos dudas de cuál es el verdadero trasfondo de estos datos. La pobreza por NBI tiene en general una tendencia a bajar en todo el mundo, es un problema de los indicadores de NBI, pero como ven ustedes, esto sí es sorprendente, hay un estancamiento a nivel nacional y hay un repunte en la pobreza por NBI entre 2008 y 2010, que hace que 2010 se sitúe por arriba del 2004, lo que hace que todo el periodo muestre una baja de HI, que es el indicador más importante. En cambio, en el DF se estanca aquí, pero en general la tendencia es a la baja, y en el rural es muy claro que es a la baja. Bueno, esto es todo lo que vimos. No nos dio tiempo porque logramos homogeneizar los cálculos hacia atrás apenas hace unos días, y entonces no está tan analizado como lo de 2008, 2010, que es lo que pasamos a ver, y que además es el tema que importa porque es la crisis que nos está pegando a todos. Para que se entienda lo que sigue, aquí explicamos los estratos de pobreza que usamos. Lo que estamos midiendo en esta línea horizontal es la satisfacción de las necesidades humanas. Quien satisface plenamente todas se encuentra al 100% de satisfacción, es no pobre. Quien satisface parcialmente, esto tiene distintos grados de pobreza. Le llamamos indigente al que satisface menos del 50% de las normas. Como están ponderadas y combinadas, podemos saber cada hogar qué porcentaje satisface. Y le llamamos pobreza intensa a quienes están entre el 50 y el 62 tercios de la satisfacción, y le llamamos pobreza moderada a quien está entre 2 tercios, pero no alcanza el 100% y queda. Y después agrupamos de dos maneras. Los indigentes los juntamos con la pobreza intensa y le llamamos pobreza extrema. Entonces, la pobreza extrema más la pobreza moderada dan la pobreza total. Y lo mismo pasaría si sumamos la pobreza no indigente con la indigencia, que es la primera llavecita después de la línea. Entonces tenemos dos maneras de descomponer internamente, porque a veces es más útil hacerlo de una manera que otro, es mucho más indicativo de lo que está pasando. Estos son los primeros resultados. Esto repite de alguna manera lo que ya estaba en el cuadro inicial, solo para acordarles. A nivel nacional sube la pobreza MIP, casi 3 puntos, bueno, 2 puntos y fracción de por ciento, exacto, 2.3. El Distrito Federal baja 0.8%, en las metrópolis sube mucho la pobreza, es donde más sube, 3 puntos, y también en las localidades urbanas hay un aumento sustancial, y en las localidades rurales hay una pequeña baja de casi 1 punto. Esto después lo analizamos porque es un fenómeno muy importante, ligar los estratos con las intensidades que tanto nos interesan. Y entonces aquí vemos qué pasó con la indigencia, qué pasó con la pobreza intensa, etcétera, y empezamos con el nivel nacional. La indigencia, ven ustedes, aumenta a nivel nacional, la pobreza intensa también, y en consecuencia la pobreza extrema, que es la suma de las dos anteriores, también aumenta, pero disminuye la pobreza moderada. Eso es muy interesante. Y la pobreza no indigente, que es la suma de pobreza intensa y pobreza moderada, también aumenta un poco como las anteriores. En conclusión, el total de la pobreza sube los puntos que ya habíamos indicado. A nivel del Distrito Federal, aumenta la indigencia, aumenta la pobreza intensa y aumenta mucho la pobreza extrema, la suma de indigencia y pobreza intensa, pero baja contrastantemente muchísimo la pobreza moderada y alcanza a compensar la baja de la pobreza extrema, y por eso cuando nos vamos a la columna final, vemos que baja la pobreza en total en el DF. Hubo un cambio en la composición
interna de la pobreza y por eso baja la pobreza, pero otra vez, si no se usa el indicador de intensidad, no se capta que en realidad lo que pasó en el Distrito Federal fue que aumentó la pobreza, a pesar de que disminuyeron los pobres. Esa distinción entre cómo se comporta el número de pobres y la pobreza como masa de carencias es muy importante hacerla porque a veces pasan estos fenómenos. Bueno, en las metrópolis el asunto es también muy marcado. La pobreza extrema aumenta mucho porque aumentan la indigencia y la pobreza intensa y baja la pobreza moderada. Este es un fenómeno que está como generalizado en el país, pero en las metrópolis la baja en la pobreza moderada es insuficiente para compensar el aumento en la extrema y por eso aumenta la pobreza total. En las localidades urbanas, 2.500 a 100.000 son las localidades urbanas pequeñas, también pasa lo mismo, aumenta la pobreza extrema mucho como consecuencia de que sus dos componentes y disminuye la pobreza moderada, pero no alcanza a compensarse y entonces aumenta el total de pobreza. Y en las rurales baja casi todo, hay ahí la pobreza intensa que sube, otras que quedan casi igual y hay entonces como resultado una pequeña baja en el total de la pobreza rural. Se sabe que las crisis le pegan siempre en nuestro país más a las ciudades que al medio rural, que tiene otra dinámica. Aquí hay un intento por cuantificar, dado que hicimos este análisis por todo el conjunto de áreas que componen el país, la suma de Distrito Federal más metrópolis sin DF, más localidades urbanas, más localidades rurales, da el total nacional. Entonces aquí quisimos ver en números absolutos cuál es la contribución, cómo se comportó la pobreza, el total de la pobreza, abajo en el cuadro, la moderada, la extrema y la indigente. Y aquí es la diferencia absoluta, 2010 menos 2008 en número de personas. Entonces ahí está claro, el Distrito Federal aportó negativamente el aumento de la pobreza, 80,000, márcalo abajo, bueno, o en la barra, mientras las metrópolis y las localidades urbanas crecía enormemente, más de 2 millones, como pueden verlo acá, cada una. Y entonces el grueso de la explicación del incremento de la pobreza está en las localidades urbanas fuera del DF y, sin embargo, también hay un aumento de la pobreza absoluta en las localidades rurales. Claro, aquí hay la trampa de que el Distrito Federal ya no crece la población, los otros sí siguen creciendo y entonces una parte del crecimiento de la pobreza se explica por el crecimiento poblacional que en el DF está detenido, que es un fenómeno muy importante en el análisis del DF y muy difícil de resolver. Muchos ex habitantes del DF ahora viven en el Estado de México porque ahí consiguieron una vivienda, pero su vida la siguen haciendo aquí, acá trabajan, acá estudian, son habitantes del DF, son commuters, y lo que están mandando al Estado de México son remesas, y así las deberíamos de considerar. Ese es un análisis muy difícil de hacer, porque no tenemos esas maneras de hacer esos flujos, pero está claro que una cosa es la economía del DF y otra cosa son las unidades domésticas del DF que no están, y entonces eso hace una diferencia radical, ¿no? Vean ustedes, en pobreza extrema, el DF ya aporta unas cifras sustanciales por ese fenómeno. En cambio, ven, en pobreza moderada hay una disminución muy grande en la masa y es lo que explica el saldo negativo acá. Pero otra vez, las aportaciones fuertes en pobreza extrema están en las localidades urbanas. En la gráfica que sigue se ve esto ya en términos de participación en % de cada una de las áreas en el cambio nacional en el número de personas en pobreza. Entonces ahí se ve que el DF contribuye con -1 a la pobreza total, pero contribuye con +6,1 y +6,7 a la pobreza extrema y a la indigencia, mientras las localidades urbanas y las metrópolis están contribuyendo con la mitad, etcétera. Y en el medio rural, el único valor negativo es el de la indigencia. Los otros siguió aumentando, a pesar de que crece lentamente
la población. Este es un cambio ya no en aportaciones al cambio nacional, sino es cómo cambió cada una en términos porcentuales estrictos. O sea, resta uno menos el otro y divide entre la base y lo expresa uno como porcentaje. Y entonces ahí se ve el aumento de la pobreza total. Ay, ¿dónde está? La total de pobreza, 2.3%. En el DF baja, menos 0.8%. En las metrópolis crece 3.45%. Y en las localidades urbanas crece más todavía, 4.25%. Es mucho crecimiento para 2 años. Y en las localidades rurales hay una baja pequeña, pero baja importante. Y lo mismo pasa si analizamos las descomposiciones. Aquí vamos a ver el MIP, que lo vimos integrado como un solo resultado, pero que al principio les explicamos que está formado por varios componentes, cómo se comporta cada uno de los componentes del MIP en términos de la evolución 2008-2010. 80.5 y 82.8 es el dato que ya habíamos dado a nivel nacional. Y cuando vemos el DF, son los colores verdes, vemos que baja, ya lo sabíamos, el MIP, pero vayamos a NBI. En NBI a nivel nacional queda igual, 2008-2010, no se mueve, puede haber un movimiento usando más decimales, y en el DF baja 2 puntos porcentuales, y en las metrópolis, aquí ya no pusimos las otras localidades, están en la siguiente gráfica, se quedan igual, el NBI. Hubo un estancamiento, debería siempre seguir bajando esas pobrezas, porque son estándares que se mantienen fijos en el tiempo y la cobertura es acumulativa en gran medida, como ocurre en la vivienda, en la educación, etcétera, y por eso debería seguir a la baja. Y entonces es muy, muy grave que no bajen. El ingreso sube a nivel nacional, sube en el DF, sí hubo aumento en la pobreza de ingresos, pero muy poquito, y en las metrópolis sube muchísimo, muchísimo más. O sea, también en la composición de los ingresos, aquí en el DF, este aumento de la pobreza de ingresos, que fue pequeño, se compensó con la baja en NBI, con la baja en tiempo, cosa que no ocurrió en las metrópolis, que no hubo baja en NBI, y la baja en el tiempo no alcanzó a compensar esta alza enorme que hubo en la pobreza de ingresos. En las localidades urbanas y rurales, bueno, ahí se ve cómo la pobreza de ingresos casi no cambia en las localidades rurales y sí aumenta mucho en las urbanas. Bueno, buscamos la mejor manera de expresar el comportamiento de esos 3 indicadores de intensidad de la pobreza, incidencia equivalente y pobreza equivalente. Encontramos esta forma y entonces está muy claro que a nivel nacional crece de 0,40 a 0,41 la intensidad de la pobreza, la incidencia equivalente de 0,32 a 0,34 y el número de pobres equivalentes pasa de 35 millones a 38 millones. O sea, es una masa porque un pobre equivalente es un pobre al 100%, es alguien que no tiene nada, que no satisface ninguna necesidad, está técnicamente muerto, pero es la manera en que se transforma, y entonces ese es un aumento muy sustancial. En el DF también aumenta los pobres equivalentes de 1.818 a 1.962 y también aumenta la incidencia equivalente y la intensidad de la pobreza. Este es un resumen de las gráficas anteriores. Es el cambio porcentual en I, HI y QI entre 2008 y 2010. Entonces ven ustedes, en la intensidad de la pobreza crece 3.32 a nivel nacional,
8.83 en el DF, muchísimo más que a nivel nacional, 7.01 en las metrópolis y 4 en las localidades urbanas y decrece en las localidades rurales. Pero la incidencia equivalente, que ya combina intensidad con, la proporción de pobres, esa crece 6.28 a nivel nacional, 7.64 en el DF y 12.2% en las metrópolis, porque ahí subieron las dos cosas, subió la proporción de pobres y la intensidad, se combinaron, y entonces es una cosa gigantesca la que aumenta 12%, y en las localidades urbanas 9% es negativa en el rural. Y luego ven ustedes, los pobres equivalentes se disparan, se van, aumentan 16% en las metrópolis y aumentan menos en el DF que a nivel nacional, en parte por el beneficio del no crecimiento poblacional. Bueno, con esto terminamos este tema, y ahora esto es una especie de resumen gráfico, una especie de Basarelli que logró aquí Alejandro Marín con apoyo de... soy incapaz de hacer esto en los elementos gráficos de las computadoras, pero aquí está expresado el resultado del MIP. 82.8% son pobres, 17.2% no son pobres. Los no pobres se dividen en clase media, SAMBRIT, que quiere decir con satisfacción de necesidades básicas y requerimientos de ingreso tiempo, y la clase alta es 1.9, que apenas si se alcanza a ver. Así está distribuida los no pobres. Y los pobres son 31% moderada, 19% intensa y 29 o 28, 29,7 la indigencia. Y ahí al lado están las sumas parciales, a la izquierda están los pobres no indigentes y los pobres extremos, que son las sumas cada uno de dos masas de esas. Este es el cambio ocurrido a nivel nacional en el MIP. Son millones de personas, creció la pobreza en 4.9 millones, en NBI en 2.3, en ingresos 7.2 millones de personas. En tiempo solo 0.3, y entonces en ingreso tiempo 7.3. La pobreza moderada creció en 4.9 millones, y la pobreza extrema en 6.2, y disminuyó la pobreza moderada en 1.3. Esta es la desagregación en salud, seguridad social, bienes durables, vivienda, agua y drenaje, educación, energía. Vean que tiene un comportamiento mixto. No todos los NBIs disminuyeron, solo los que tienen las barras hacia abajo, que son vivienda, educación y teléfono, pero aumentó la pobreza de salud y seguridad social, aumentó la de pobreza de bienes durables, muy poquito, la de agua y drenaje, y la de energía, que habría que analizarla con más detalle para ver por qué. Y aquí hay una comparación con Coneval. Nuestros resultados agregados, Coneval le da un aumento de la pobreza de 3.2 millones, a nosotros nos da de 4.9, coincidimos en el signo pero no en la magnitud. La pobreza extrema, Coneval dice que no creció en números absolutos, y nosotros nos da que creció en 6.2 millones. Hay una diferencia radical metodológica ahí. La pobreza moderada dice Coneval que creció, y a nosotros nos da que disminuyó. Llamamos cosas muy diferentes a pobreza moderada. En educación coincidimos plenamente, a pesar de que no usamos el mismo umbral, es una coincidencia casual. En salud, aquí puse salud y luego salud y seguridad social. En Evalúa usamos juntos salud y seguridad social y aumentó la pobreza en 3.2. Para el Coneval disminuyó en 9 millones los pobres de salud y disminuyeron en menos 2.9 los de seguridad social, que no están en la gráfica. Y en vivienda tenemos comportamientos negativos en ambos casos, pero del Coneval es una caída mucho más fuerte que la nuestra, porque sus criterios de umbrales son mucho menos exigentes. Este es en el DF, es el mismo Basarelli de hace rato, pero en el DF. Obviamente la composición aquí es distinto. Esta es una
En el DF son 2/3 y 1/3, y a nivel nacional es 80-20, digamos, la composición entre pobres y no pobres, y también la clase media es más grande aquí, la clase alta es mucho más grande en el DF. Vean ustedes ese 5-7 maravilloso, y la pobreza moderada es gigante, es el más grandote de todos, cuando a nivel nacional es, si no mal recuerdo, la pobreza... No, sigue, también es la moderada, pero muy cerquita, la indigencia es 31 contra 29. Pero acá es muy claramente dominante la moderada, es casi la mitad de la pobreza total. Estos son los cambios que hubo en MIP, ingresos, tiempo, ingreso, tiempo. En el DF no me detengo, quiero ir a la comparación con Coneval. La pobreza para Coneval aumenta en 72,000, para nosotros disminuye en 50,000. La pobreza extrema aumenta casi nada y para nosotros aumenta muchísimo más. La pobreza moderada aumenta para Coneval y para nosotros cae dramáticamente. En educación es muy fuerte la caída. Es muy interesante este dato. Este dato de la caída en la disminución en 432,000 de la pobreza de educación en el DF es la mitad de la disminución de la pobreza de educación a nivel nacional, que es 800 y tantos mil. Eso es sorprendente. No, habría que explicarlo. Y en vivienda también la diferencia es muy fuerte, para nosotros baja, para Coneval aumenta la pobreza de vivienda. Y bueno, esta es una explicación de esas diferencias, tanto en pobreza como en ingresos, y en NBI hay fuertes contrastes entre Coneval, el que voy a abreviar con C, y Evalúa DF, que voy a abreviar con E, a nivel nacional. Aunque la pobreza aumenta en ambas mediciones, la diferencia es fuerte, 4.9 en Evalúa y 3.2 en Coneval. Mientras la pobreza extrema no cambia para el Coneval, según el Evalúa aumenta en 6.2 millones. En cambio, la pobreza moderada aumenta en 3.1 millones para el Coneval y disminuye en 1.3 para el Evalúa. En salud, seguridad social, el contraste es agudo. Baja para el Coneval, baja la carencia de salud de 9 millones y en 2.9 la de seguridad social, mientras para el Evalúa sube la pobreza de salud y seguridad social en 3.2 millones. En vivienda ambos registran una baja, pero la de Coneval es 2.3 contra la nuestra, que es más alta. Detrás de las diferencias numéricas hay diferencias conceptuales y metodológicas fuertes, umbrales mucho más bajos en Coneval que en Evalúa. Ejemplo, de ingresos requeridos más bajos, normas de techos y pisos de vivienda muy bajos, de lo que constituye la cobertura plena en salud y seguridad social. Para Coneval el Seguro Popular es cobertura plena en salud y una pensión para los ancianos, no importa el monto, es cobertura plena en seguridad social. Para nosotros ambas son coberturas parciales, no se quedan con 0 de valor, sino se quedan con un valor intermedio. Y otra diferencia es metodológica, es que el Evalúa toma en cuenta las economías de escala en los hogares, considera el tiempo libre como una tercera dimensión del bienestar y trabaja no con dicotomías, sino con multicotomías que traducen valores cardinales. Y ya estoy por terminar. Este es el último paquete, este es un intento de poner el MIP en la lógica del criterio de intersección del Coneval para que se entiendan las diferencias. Entonces, el criterio de intersección es hacer un cuadrito de contingencia, el más simple es 2 por 2, y entonces tenemos aquí NBI pobres y NBI no pobres, en las columnas, llamémosle así, y en los renglones, YT pobres y YT no pobres. Entonces, en el MIP son el 100% de los que son pobres por ambas dimensiones resultó ser pobre, obviamente por el MIP. El 0% de los no pobres resultaron, en esto coincidimos con el Coneval plenamente, pero aquí en estos dos no. Para el Coneval ninguno de aquí no habría pobres. Y en nuestro caso la incidencia de la pobreza es 91%, sí, ¿verdad? Es 91.25% cuando se es pobre por ingresos, aunque no se sea pobre por NBI.
pesa más el ingreso, porque en parte porque le damos un mayor ponderador y también porque son más intensas en general la pobreza por ingresos. Pero los que son pobres por NBI y son no pobres por ingresos, de todas maneras, más de la mitad, del 58%, va a resultar pobre. Entonces, ahí esas dos áreas, esos son pobres no considerados por la metodología del Coneval. Y esto lo podemos hacer en tres, separando los pobres en pobres extremos y pobres moderados, que son las dos primeras columnas, esta y esta, ¿verdad? Y claro, las cuatro de aquí, que son la coincidencia, que son pobres en cualquiera de las dos clasificaciones, en las dos dimensiones, pero los que quedan fuera son los que son pobres moderados, algunos de los pobres moderados, sobre todo por ingresos, e incluso algunos de los pobres extremos se salvan de ser pobres, y los pobres moderados se salva una proporción importante, cerca de la mitad. Y luego este análisis se lleva a un refinamiento con los que no son. Este es el caso para ver qué pasa con Slim. Slim es clase alta, está aquí en ingreso. Entonces en el MIP no importa que sea pobre por NBI, él no es pobre por el MIP. Cosa que sí ocurre en el caso del Coneval. Slim puede ser clasificado como pobre, como vulnerable, porque tiene una carencia por NBI, aunque tenga un ingreso altísimo, porque no se compensan y no hay... bueno, y terminamos con esta es la visión, digamos, ahí está el método de intersección aplicado al MIP. Si en el MIP, al final de todo, a la hora de decidir quién es pobre, dijéramos, solo los que son pobres en ambas dimensiones, por ingreso-tiempo, pobres, por NBI, pobres, solo esta casilla de las cuatro principales de este cuadro de contingencia, 78 millones serían pobres. Los otros que están acá no serían pobres. Los colores indican que en el MIP resultaron pobres la mayor parte de los que están aquí, no pobres por NBI, pero sí pobres por ingreso, y una parte más pequeña resultó no pobres. Y al revés, de los no pobres por NBI, bueno, aquí se dividieron más o menos a la mitad. Esta parte resultó pobre por el MIP y esta parte no pobre. Y naturalmente estos todos son pobres. Entonces, aquí le puse unas letritas A, B y C. Estos son los pobres del MIP y son iguales a los 93 millones que están acá. Si hubiésemos aplicado el criterio del Coneval, la diferencia hubieran sido los 9,4 más los 5,7, son 15, casi 16 millones de pobres que, o sea, el criterio de intersección con los umbrales del MIP y el resto de la metodología del MIP disminuye en 16 millones la pobreza en el país. Las otras diferencias que hay entre los resultados se deben a los umbrales más bajos que usa el Coneval respecto a los que usamos nosotros. Este ejercicio se repite para el DF, lo de las matrices, y al final llegamos a lo mismo y llegamos a las letritas, y aquí vemos que los 426 más los 999 es 1.300.000, que se sumarían a los 4.400 para obtener los 5.859.000, que son los pobres por el MIP, y esos que están en B y en C serían los que se ahorraría el DF si hubiera adoptado, si el Evalúa hubiera adoptado hubiera medido 4 millones de pobres, 4.400 en lugar de 5.800 solamente por el criterio final, sin tomar en cuenta los anteriores. Aquí termina la presentación, no quise sacar conclusiones porque era casi volver a repetir la presentación, hacer una síntesis y conclusiones, pero creo que en la discusión se pueden resaltar algunos de los aspectos
que ustedes consideren dignos de materia de conclusiones.